Bien, habíamos dicho entonces que el arminianismo cree en la depravación total, no parcial, sino depravación total, o también denominado corrupción total. Es decir, el arminianismo igual sostiene que se perdió totalmente el libre albedrío. La fe, entonces, no es una capacidad innata, inherente, natural que tiene el ser humano. Cree, tiene libre albedrío por medio de la gracia preveniente. Definamos lo que es la depravación total, entonces, aunque esto lo trabajamos el año pasado en Teología Sistemática 1. Como es parte del entendimiento del arminianismo, calvinismo y de la doctrina de la predestinación, tenemos que trabajarla otra vez, indicar qué es lo que no es y qué es la depravación total. Cuando hablamos de depravación total, no queremos decir que no hay rastro alguno de bondad en el hombre. Hay rastro de bondad en el ser humano. El calvinismo dice que es por medio de la gracia común. En el arminianismo hay bondad en el ser humano por medio de la gracia preveniente. No significa que el pecador no tenga conciencia. Tiene conciencia. El arminianismo dice que la conciencia es el resultado de la gracia preveniente. No significa que sea tan pecaminoso que deje de ser humano. Recuerda, el arminianismo decía por medio de la gracia preveniente, que la gracia preveniente constituye al ser humano. El ser humano es ser humano precisamente por la gracia preveniente. Eso no significa entonces la depravación total. Que sea culpable de todo tipo de pecado, tampoco significa eso. Lo que sí significa la depravación total, significa que el pecado ha corrompido el centro mismo del ser humano llamado corazón. Significa que el pecado se extiende a cada área, a cada parte del pecador. La razón ha sido afectada por el pecado, las emociones también han sido afectadas por el pecado, la voluntad debilitándola y corrompiéndola totalmente. Eso significa la depravación total. Cada aspecto del ser humano se corrompió, se debilitó, se degradó a causa del pecado de los seres humanos, a causa del pecado de Adán y Eva, que ha transmitido esta condición pecaminosa a todos los descendientes de ellos. Por lo tanto, todos nosotros nacimos en pecado, somos formados en maldad. Nos hacemos responsables de nuestros pecados en el momento en que somos moralmente responsables. ¿En qué momento somos responsables moralmente delante de Dios? Solamente Dios lo sabe. No podemos decir a los 5 años, 6 años, 9 años, 10 años, no lo sabemos. Solamente Dios sabe eso. Algunos más, quizás otros menos, no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios condena justamente, según verdad, según la conciencia, según la ley, y no es arbitrario en cuanto a la condenación. Hermano Paulo, a eso se Sí, hermano Cristian, refiere Paulo cuando, eso se refiere Pablo cuando dice yo vino la ley y morí. vino la ley y morí. Usted se está refiriendo a la depravación. No lo entiendo muy bien, mi hermano Cristian. De que siendo niño él estaba como sin conciencia de pecado, porque Pablo Ah, dice bueno, en un sí. momento como que Ah, muy bien, sí. Eh, bueno, es verdad, si el niño obviamente no tenía conciencia de pecado, después cuando en un momento tiene conciencia y es responsable, claro, ahí ya se vuelve responsable, culpable de todo tipo de pecado. La ley precisamente realiza esta función de iluminar, darle a conocer, indicarle el grado, la temperatura del pecado de los seres humanos, eso es verdad. La ley escrita, pero también la ley del corazón, la ley moral, también le indica al ser humano qué es bueno y qué es malo. La ley escrita más todavía. Sí, así es, mi hermano Cristian. También la depravación total significa que no importa cuán buena pueda ser la acción de un pecador, no puede ser enteramente buena porque es hecha con el motivo equivocado. Alguien puede realizar buenas obras de beneficencia, pero esa obra no está totalmente pura, sino que también tiene manchas
y está alterada, contaminada por el pecado de los seres humanos, la depravación total, porque puede que lo haga para sentirse bien consigo mismo, puede que realice una buena obra para tener la aprobación de las personas, o puedes realizar una buena obra, pero como un recurso estratégico para los votos, puede ser por cualquier razón. No, no es para la gloria de Dios. En ese sentido, todas las buenas obras que realiza el ser humano están contaminadas por la depravación total. Eso significa la depravación total. Significa que el pecador es del todo incapaz de venir a Dios, a menos que Dios le dé la capacidad para hacerlo. En el calvinismo, por medio de la gracia especial que se extiende solamente a algunos. En el arminianismo, por medio de la gracia preveniente que se extiende a todos. Bien, eso es la depravación total entonces. Depravación total lo creen tanto los arminianos como los calvinistas. Uno y otro. Muy bien, ahora entonces definamos, después de tantos conceptos que hemos visto, hay que familiarizarse, mis estimados hermanos, porque de lo contrario no se logra entender bien los nuevos movimientos religiosos, como el nuevo calvinismo, por ejemplo, o el arminianismo clásico, arminianismo wesleyano, o en realidad en nuestras iglesias hay algunos que realmente la teoría que tienen cuando uno le pregunta se parece más al semipelagianismo que el arminianismo realmente, para ser sincero. Pero el arminianismo es esto, como, tal cual como usted lo está escuchando y de acuerdo a lo que cada uno de ellos dice, de los autores arminianos. Y el calvinismo es tal cual como lo estamos presentando, de acuerdo a lo que dice Juan Calvino, lo que dice Berco, Gruden, Erickson, lo que dice Sproul, Piper, entre tantos otros autores calvinistas. La predestinación es una doctrina que es la base para entender las otras doctrinas calvinistas. Por ejemplo, la expiación limitada. Cristo murió solamente por algunos. Es el resultado de la predestinación. ¿Qué más? La gracia irresistible. Es decir, cuando Dios llama, se extiende esta gracia y el hombre no lo puede resistir. ¿Cuál es la base de esa teoría, de ese punto del calvinismo? La predestinación y el monergismo. ¿Qué más es la otra doctrina, el otro punto del calvinismo? La gracia irresistible, la expiación limitada, la elección incondicional, la perseverancia de los santos. Imposible de que el cristiano caiga de la gracia, imposible. ¿Por qué? Porque está predestinado para la salvación. Entonces la base para entender los 5 puntos del calvinismo, o podríamos decir, los 4 puntos del calvinismo, es serían, serían 3 puntos del calvinismo, porque la depravación total lo comparte. Serían 3 puntos del calvinismo. Para entender los 3 puntos del calvinismo, basta con trabajar en la predestinación y usted va a entender los otros puntos, porque los otros puntos se desprenden de la predestinación. Bien, ¿cómo define el calvinismo la predestinación? Esto lo estoy, quiero ver, está bien. Es incondicional. ¿Qué significa esto? No hay ninguna condición que el ser humano realice para que Dios lo elija. Ninguna condición. La elección es incondicional, sin ninguna condición, sin ningún mérito, sin ninguna obra, sin ninguna disposición, sin ninguna perseverancia del creyente, sin fe. No hay necesidad de fe, ni de arrepentimiento, ni de consagración, ni de virtud, ni ninguna obra, acción del ser humano. Dios lo escoge simplemente en base a su soberana voluntad. Porque parte del monergismo. No tiene que cumplir ninguna condición. Aquí la predestinación no es por fe, no es por fe, sino simplemente es por decreto. Dios decretó salvar a algunos y por eso que lo escoge. No es por medio de la fe. Aquí la fe no tiene ninguna finalidad en cuanto a la predestinación. Sproul escribió en un libro. A nosotros, dice Sproul,
en uno de estos libros. A ver, por aquí lo tenía. Eh, bueno, por aquí cerca, a mano se me perdió ahora. Pero él decía en una parte que a nosotros los calvinistas decían, no nos gusta hablar mucho de suerte, pero si hubo un tiempo en que tuvimos mucha suerte, fue cuando Dios nos eligió. Como la elección es incondicional, no hay que cumplir ninguna condición para ser elegido. Entonces, el Sproul, yo creo que no todos los calvinistas piensan lo mismo que Sproul, pero es consecuente con el punto de vista calvinista. Sproul dice, tuvimos mucha suerte cuando nos escogieron. En ese sentido, la predestinación estaría basada en la suerte. Hay que tener mucha suerte para ser escogido y no ser un réprobo. Porque la elección es incondicional. No hay ninguna condición que deba cumplir el ser humano. El, el término predestinación en el calvinismo es un término general, genérico, que engloba tanto la elección como la reprobación. La elección en el calvinismo, algunos autores, predestinación y elección son sinónimos, pero para otros autores hay una diferencia. La elección se refiere a la elección de Dios sobre algunas personas con la finalidad de extenderle su gracia especial para que puedan salvarse. Esa es la elección. Es positiva entonces, porque tiene la finalidad de salvar. Se dirige solamente a los elegidos. En cambio, la reprobación es más negativa. Y aquí en la reprobación, los autores difieren un poco en cuanto al grado de responsabilidad y al grado también sí, de responsabilidad de Dios en cuanto a la reprobación. Porque algunos autores dicen que la reprobación consiste en que Dios pasa por alto al pecador, pasa por alto a estas personas que están en pecado y los deja en sus pecados y no le extiende su gracia especial, sino que los deja en sus pecados. En cambio, Juan Calvino es un poco más, podríamos decir, más honesto en cuanto a la claridad y en cuanto a la implicancia de la responsabilidad de Dios en cuanto a la reprobación, porque él dice que la reprobación consiste en que Dios ordenó, Dios decretó, Dios causó la caída de los seres humanos para que cayeran en pecado y no le extiende la gracia especial, le niega la gracia especial. Podría extenderle la gracia especial, podría salvarlo, podría regenerarlo unilateralmente, incondicionalmente, podría salvar a todos si quisiera, pero no quiere que todos se salven, no desea que todos se salven, desea y quiere que algunos se pierdan. Y pareciera que fuera necesario que se pierdan un grupo muy importante de personas de la creación, porque de esa manera Dios puede exhibir su justicia. Y también de esa forma, cuando escoge o salva a los escogidos, demuestra su compasión y su misericordia. En ese sentido, la caída fue necesaria. Dios podría salvarlo a todos, pero no lo quiere. No quiere salvar a todos. Porque Dios ama solo a los escogidos. En cambio, los réprobos los odia, los aborrece. Esto depende de algunos autores. Usted puede leer a uno o a otro autor. Algunos dicen que los odia, pero de una manera especial. O sea, los ama, pero no igualmente como a los escogidos. Lo ama de manera diferente. El, John Wesley escribió qué tipo de amor es ese. Es un amor que a uno, dice John Wesley, el amor del calvinismo o el amor de Dios en el calvinismo hace que a uno se le congele la sangre. Porque no es un amor realmente que salve, sino que es un amor
que se manifiesta exteriormente nada más, pero en el fondo lo quiere destruir, quiere aniquilar, quiere acabar, eh, porque aborrece a los réprobos, los odia. Esa es la reprobación. Otros dicen Dios los dejó nada más, no lo toma en cuenta. En cambio, Calvino escribe, no, Dios los decretó, los causó, provocó la caída y no les tiene su gracia porque no lo quiere salvar simplemente. Eh, es realmente una doctrina tal cual como los presentan los autores y Juan Calvino. Algunos dicen, ese no es el Dios cristiano. Ese no es el Dios en el cual yo he creído porque es un Dios malo. Es un Dios terrible porque, ¿por qué hace eso? ¿Por qué los odia? ¿Por qué los aborrece? ¿Y por qué a estas personas le extiende una especie de amor y a otro otra especie de amor? Pero el amor que extiende a los réprobos es un amor malintencionado porque pareciera que estuviese simulando amarlo, pero en realidad le extiende esa misericordia y esa gracia para que se vuelvan más merecedores del infierno que antes. Le hace gustar la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, lo ilumina por el Espíritu, pero tiene la finalidad, y lo hace participante del Espíritu, pero con la finalidad de que merezca más el infierno que antes. Pero no le da ninguna posibilidad de que él se pueda salvar, sino que lo creó para eso. Y más encima le extiende esa gracia para hacer más terrible su estadía en el infierno. Por eso algunos autores escribieron que esta doctrina de la predestinación desde el punto de vista calvinista hace ver a Dios peor que el diablo. Por eso es que se ha objetado esta doctrina. Se han presentado muchas objeciones, principalmente del arminianismo. Los bautistas también lo presentan, pero el bautista piensa igual que el arminiano. Aunque ellos quieran diferenciarse un poco de los arminianos, en realidad son arminianos totalmente. Cuando veamos la última clase de la perseverancia de los santos, cuando lea usted a Leo Garrett, ahí usted se va a dar cuenta que es el mismo punto de vista del arminianismo. La primera objeción, la relación de Dios con el pecado sigue siendo un misterio, porque esto lo reconoce Sproul y lo reconoce también Berkhoff y también Juan Calvin. Dios es el que causa, provoca, ordena, decreta el pecado de los seres humanos. Pero el ser humano es responsable del pecado, es culpable de pecado, y el ser humano libremente escogió el pecado, de acuerdo al libre albedrío compatibilista. En ese sentido, el hombre es responsable del pecado porque él quiso pecar, pero es porque Dios lo decretó, Dios lo ordenó de esa forma. Dios es el autor intelectual, pero el material es el hombre, por lo tanto el hombre es el causante del pecado. Pero ¿cómo reconciliar que a Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, el Dios santo, cómo se puede compatibilizar con el pecado, esa relación con el pecado? Porque Dios, el que causó el pecado, provoca el pecado, decreta el pecado, preordena el pecado en los seres humanos. ¿Cómo se puede, cómo evitar que Dios sea el responsable del pecado? Se han presentado muchas explicaciones para no responsabilizar a Dios del pecado en el calvinismo, pero los mismos calvinistas reconocen las explicaciones que se han dado, como dice Berco, no son suficientes. Todavía es un misterio. ¿Cómo es que Dios causa el pecado, decreta el pecado y al mismo tiempo no sea responsable del pecado? Eso es un misterio. No sabemos, no lo sé. No sé por qué Dios actúa así. Eso es un misterio. Nosotros no podemos preguntarle eso a Dios, porque esto dice Juan Calvino, ¿podrá el vaso de barro decirle al alfarero por qué me has hecho así? No tiene esa autoridad. Eso sigue siendo un misterio. Esta es una objeción planteada dentro del mundo propio calvinista. La objeción ahora de los arminianos, ¿convierte a Dios en el autor del pecado? ¿Sí es verdad? Eso dice Juan Calvino y otros autores también. Que Dios el autor, tanto intelectual como material. Y si no es material, es intelectual, pero sigue siendo el autor de alguna manera del pecado.
distorsiona la imagen de Dios, porque Dios ya no es, no es puro amor, sino que tiene un lado oscuro de ese amor. Dios es discriminador, porque el tema no es de escoger, porque Juan Calvino lo presenta muy bien en su libro La institución de la religión cristiana. Creó a algunos para la condenación y a otros los creó para la salvación. Entonces, algunos escoge a los salvos porque fueron creados para salvarse, y los otros no los escoge. Los podría escoger, pero no quiere, porque los creó para eso, precisamente. Es un Dios entonces que hace acepción de personas, un Dios discriminador, un Dios que no ama a todos, sino que ama a los elegidos y a los réprobos los aborrece y los odia. Antibíblico eso, la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo. Ahí trata de solucionarse ese problema, pero no lo ama del mismo modo, sino que lo ama de otra forma. Niega la omnibenevolencia de Dios. Dios no es total y absolutamente bueno. La otra objeción a la doctrina de predestinación incondicional calvinista es que no es suficientemente cristocéntrica, porque desde el punto de vista calvinista, la elección es en base al decreto, no en base a la fe, sino en base al decreto. Y ese decreto es superior. El decreto es la prioridad, es lo primero. Y está en un estado de jerarquía superior, por decirlo de alguna manera. Y Cristo estaría por acá abajo. Cristo sería el ejecutador o sería el mediador de ese decreto para que el ser humano finalmente crea en él y se salve. Pero la elección es por decreto, no por la fe en Jesucristo. Por eso Cristo sería entonces un mediador nada más, estaría subordinado a ese decreto, a esa obra de Dios. Torna vana toda predicación. Se ha objetado, el calvinismo responde a esta objeción. Es verdad que Dios escogió a algunos para salvación y otros para perdición. Estas personas que se van a salvar por medio de la palabra de Dios. Por eso es que debemos predicar la palabra de Dios para que estos escogidos se salven. Esa es la respuesta que da el calvinismo. Además que es optimista porque donde quiera que vaya van a haber convertidos, porque donde quiera que vaya van a haber personas escogidas. Usted no sabe quiénes son los escogidos, usted simplemente predique. Porque en todas partes deben haber escogidos y los que se salvan son escogidos, lo que no, no. Pero para ser consecuente con la doctrina calvinista, para ser consecuente, honesto también, consistente, si yo no predico en la calle, no voy, no predico, no evangelizo, no hago nada, la salvación no depende de mí. La salvación, Dios es soberano, Él ya escogió a los suyos. Si yo no voy, esa persona igual se van a salvar porque puede enviar a otro predicador o, o no sé, por medio de un tratado, por medio de un sueño. De alguna manera Dios lo va a convertir porque yo no soy indispensable, porque no depende de mí, depende de Dios. Esas personas ya están escogidas ya. Por lo tanto, ¿para qué voy a perder tiempo predicando? Y el otro problema, la otra acusación que se plantea el calvinismo en la doctrina de la predestinación. Yo voy a predicar en la calle y le digo a una persona, cree en el Señor Jesucristo para que sea salvo, arrepiente de tus pecados. Tú eres creador de Dios, criatura de Dios. Invoca su nombre y salva tu alma. Y la persona dice, ¿y Dios me ama? Cuando me hace esa pregunta, el que tiene las convicciones calvinistas comienza a reflexionar y decir, no estoy seguro si Dios te ama. Para ser consistente, no estoy seguro. No sé. Quizás tú eres un escogido, Dios te ama. Pero yo no lo sé. Quizás eres un réprobo y Dios te aborrece. No sé si te ama o no. ¿Dios realmente me quiere salvar? La otra pregunta que me pueden plantear. Y si yo soy calvinista, no sé si realmente te quiere salvar. No estoy seguro. Porque eso solamente Dios lo sabe. Quizás Dios te ha creado para perderte en el infierno. Es complejo la doctrina de predestinación calvinista. Muy difícil para predicar.
para evitar esas preguntas que son comprometedoras y un poco incómodas para un calvinista consistente, mejor yo no salgo a predicar porque no quiero verme enfrentado a estos problemas de inseguridades. Pero yo también puedo orar por una persona. Señor, salva a esta persona, puedo orar para que se salve. Y si yo oro por la salvación y resulta que esa persona está decretada para la perdición, es un réprobo, entonces yo estaría orando en contra de la voluntad de Dios. Yo no quiero orar en contra de la voluntad de Dios. No oro entonces por la salvación del alma. ¿Para qué voy a orar si puedo estar orando en contra de la voluntad de Dios? Es un problema esto de la doctrina de predestinación calvinista. Proviene del paganismo, porque el monergismo, el libre albedrío compatibilista, el determinismo proviene del estoicismo, del neoplatonismo, del maniqueísmo, del gnosticismo, que fue introducido en el mundo cristiano en el siglo IV por Agustín de Hipona. Esto ya lo escribió Ken Wilson, uno que presentó una tesis doctoral en la Universidad de Oxford, que hasta el día de hoy no ha sido objetada, esa ya como 15 años ya esa tesis no ha sido objetada, es decir, porque es muy contundente. Esta doctrina ingresa al mundo cristiano por Agustín de Hipona en el siglo IV, quien fue un, un formador, se formó en el maniqueísmo. Así entra esta doctrina de la elección incondicional en el cristianismo. Es una doctrina que es un decreto terrible. Eso mismo dice, los mismos calvinistas señalan eso. Es una doctrina realmente terrible. Wayne Grudem, por ejemplo, dice, estamos obligados a creerla y aceptarla como equitativa y justa de parte de Dios, aunque con todo nos haga temblar de horror al pensar en ella. Eso escribió Wayne Grudem en su libro Teología Sistemática, creo que el libro. Calvino dice lo mismo. Hay problemas emocionales que se pueden surgir a causa de esta doctrina de la predestinación incondicional. Es una tentación el preguntarse, ¿cómo se puede saber que Dios eligió a una persona? Esta pregunta es tormentosa, deja aterrado, abatido al hombre, hace perder la tranquilidad, la paz y el reposo. Claro, esta doctrina provoca problemas emocionales, angustia, incertidumbre, porque yo, ¿cómo puedo saber si soy escogido o no? Porque no depende de mí. El, eso Dios ya lo determinó, tomó esa decisión Dios antes de crear el cielo y la tierra. Eso ya está tomado desde antes, sin que yo pueda tomar una opción, una decisión. Eso ya está tomado por Dios. ¿Cómo yo puedo saber qué decisión tomó con respecto al estado eterno de mi alma? No lo puedo saber. Hay algunos, Juan Calvino dice, estas preguntas nos inquietan, pero deben confiar usted, dice Juan Calvino, en la voluntad de Dios. Aquí dice, Calvino enseña que se debe buscar este reposo en Dios, descansar en la voluntad de Dios y terminar en la misma voluntad de Dios. Eso solamente dice eso Calvino, pero quedamos en la misma. ¿Cómo yo sé que la voluntad de Dios es mi salvación y no mi perdición? ¿Cómo lo sé? No lo puedo saber. Después dijeron por medio de la prosperidad material, prosperidad económica. Si a alguien le va mal en el comercio, en las empresas, es un reprobo. Si le va bien en su empresa, es un destinado para salvación. El, tampoco soluciona bien ese problema, porque se parece a la teología de la prosperidad. Otros dicen por medio de la práctica de la santidad. Si usted practica la santidad, es un cristiano que va a la iglesia, quiere consagrarse, es evidencia de, de que usted es un escogido. Pero también Juan Calvino dice que Dios ilumina a algunas personas, lo hace participar de la gracia, gustar de los poderes del siglo venidero, ser participante del Espíritu Santo, gustar de la buena palabra de Dios y el don celestial, pero resulta que Dios lo ilumina, pero no lo regenera, y lo hace pasar por todos estos estados de gracia, exterior nada más, pero no para salvarlo, sino para hacerlo doblemente más merecedor del infierno, porque al final se va a dar cuenta en el juicio final que nunca fue
un regenerado, sino que siempre fue un iluminado nada más. Y Dios le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es decir, nunca fueron regenerados, nunca fueron salvos. Dios los va a desconocer. Fueron siempre réprobos. Para estar seguros si alguien es salvo o no, hay que esperar el juicio final, porque no lo sabemos aquí en la tierra. La perseverancia es una evidencia de, de que uno es escogido. Pero eso, ¿cómo puedo saber yo que voy a perseverar hasta el fin? Hasta que me muera. Incluso en el juicio final uno va a saber realmente si es escogido o no. No hay cómo saberlo, no hay forma alguna de saber si uno es escogido o no de Dios. Esa es la otra crítica que se le plantea al calvinismo. El calvinismo habla acerca de la seguridad de salvación. No va a perder la salvación. Es un tema, es una verdad. Pero en la predestinación, ¿cómo yo sé que soy predestinado? ¿Cómo lo sé? No me da ninguna seguridad tampoco. Es una incertidumbre. Ningún calvinista puede estar seguro 100% de que sea un escogido de Dios. Puede estar seguro que la salvación no se pierde. Pero ¿cómo sabe él si fue escogido o no? Quizás sea un réprobo. Por eso es un decreto terrible, angustioso. Las personas que han adoptado esta doctrina, algunos se han suicidado, otros se han vuelto ateos, otros se han vuelto al mundo porque dicen, la verdad que yo no puedo ser totalmente santo, tengo debilidades, tengo problemas, tengo pecados, sigo ofendiendo a las personas, entonces yo creo que no soy escogido de Dios porque la evidencia de la santidad, yo no soy tan santo como me gustaría ser. Entonces, ¿para quién voy a seguir en la iglesia? Mejor me voy. Total, ya estoy perdido ya. Dios ya me decretó para la perdición. Hay hermanos que han hecho eso y yo conozco casos de hermanos que se fueron al mundo porque piensan que no son escogidos de parte de Dios. Suicidio, ateísmo, vuelven a su estado mundanal otra vez, angustia, incertidumbre. Esos son los problemas que se le plantea al calvinismo. Muy bien. Pregunta hasta acá, mis queridos hermanos, acerca de la predestinación desde el punto de vista calvinista. Mi hermano te mencionaba adelante a Paul Washer y a Sí, él se Paul le ve, Watcher, por sí. ejemplo, se le ve predicando en las calles. ¿Tendrá como una perspectiva distinta a él respecto a eso? ¿O es otra corriente? No, yo. Él es perdón, nuevo calvinista, del nuevo movimiento nuevo calvinista. Él dice que Dios aborrece a las personas. Serrano, Nicolás Serrano, fue el profesor de él, de Paul Washer. Nicolás Serrano dice que el pecado fue necesario y Dios lo decretó, lo creó para demostrar su justicia y su ira para los que se pierden y, y para demostrar su amor para los que se salvan. Eso lo dijo Paul Washer, es lo que señala Nicolás Serrano, quien fue su profesor en una clase, dijo eso, que el pecado era necesario, era fundamental, era indispensable para Dios. Por eso lo creo. Bueno, es consistente, el calvinismo dice exactamente lo mismo por Watcher. Por Watcher es parte del nuevo calvinismo. Bueno, él puede predicar con la convicción de que en todas partes hay escogido de parte de Dios. Pero si alguien le pregunta en la calle a Paul Watcher, ¿Dios me ama? ¿Dios me quiere salvar? Va a tener problemas de responder por Watcher, porque no va a tener la seguridad si realmente Dios lo ama para salvarlo o Dios lo ama para que se vaya al infierno. Porque hay dos tipos de amor en el calvinismo. Hay dos tipos de gracia en el calvinismo. Si le pregunta, ¿Dios me quiere salvar? En, es buena la pregunta, hermano Eliazar, porque el calvinismo dice, responde esto. En la imagen de Jerusalén, 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 cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Hay una voluntad revelada de parte de Dios que es que precisamente quería salvarlo. Por Walcher podría responder, sí, Dios te quiere salvar,
Podría responder eso. Dios sí, Dios te ama. Pero el problema, hermano Eleazar, es que el amor, hay dos tipos de amor en el calvinismo. Un amor que es para salvación y otro amor es de otra manera diferente, es para perdición, la gracia común. Y con respecto a la voluntad revelada, en la voluntad revelada, Dios le puede decir, sí, Dios te quiere salvar, pero que resulta en el calvinismo hay una verdad secreta. En el fondo no lo quiere salvar. Es el problema. El problema tiene varios conceptos para tratar de evitar esta contradicción interna en el sistema teológico. Hay dos tipos de amor y hay dos tipos de verdad, una revelada y la otra secreta. Para explicar ese pasaje bíblico, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina junta a sus polluelos? La verdad revelada, Dios efectivamente lo quiere reunir como una gallina en su polluelo, lo quiere salvar, pero la verdad secreta no lo quiere salvar a todos, sino a algunos, a los escogidos. Ese es el problema. Es decir, tienen instrumentos para responder, pero si alguien conoce bien el calvinismo, hay dos tipos de gracia, dos tipos de amor, dos tipos de verdad. Contradictorias. Otra objeción también que se puede ver acá es que en Dios hay dos voluntades contradictorias. Creo que lo menciona en el libro, creo que lo mencionó. No Sí, está acá en el apunte, pero es eso, hay dos voluntades contradictorias. Hermano Alex, creo que iba a hacer una pregunta. Sí, hermano, Pablo, dos cositas. No sobre, recuerdo haber escuchado en alguna ocasión, no sé si a Paul Washer o alguno otro de esa corriente, mencionar que justamente Dios aborrece al pecador. Dios aborrece al pecador y el pecado. Y ahí incluso se debatía sobre eso porque Dios no va a mandar al infierno al pecado, sino al pecador. Entonces, ahí entonces podríamos decir entonces que es parte de lo errado de esta doctrina, ¿cierto? Porque Dios en sí mismo entonces sí amaría al ser humano, así en sí mismo, aborrece en sí mismo el pecado, ¿cierto? Pero hay un amor hacia él entregando la gracia, esta gracia preeminente, ¿cierto? Eh, Usted lo presenta, a ver, presente, ahí mezcló el calvinismo con el meninismo. Sí, no, es que por eso, que yo digo, está equivocado entonces el calvinismo en esta postura diciendo que existe el Dios aborrece al pecador, ¿cierto? Lo aborrece. Entonces, en cambio nosotros creemos, ¿cierto? A través de la gracia preeminente, Dios sí estaría amando al hombre, ¿cierto? Lo ama, es capaz de Sí, claro, amarlo claro, por esa gracia preeminente, ¿cierto? Ya. sí, La otra consulta que quería hacerle era en relación al punto D, que dice no es suficientemente cristocéntrica, porque me vino de exacto. inmediato un versículo bíblico, mire, que está en Juan 6:37 al 40, que habla donde todo lo que el Padre me da viene a mí y el que a mí viene no le echa fuera. Y ahí hace todo un desglose sobre que Jesús, cierto, cumple un rol como de lo que ya el Padre designó. Entiendo que también son versículos que ocupan el calvinismo como para como afirmar esto. Entonces, ¿cómo lo explicamos entonces ese versículo, hermano Pablo, por favor? Porque ahí me da a entender que hay como una voluntad anterior, digamos, a la persona de Cristo, ¿ya? O al menos es lo que se brota en el versículo. Ah, muy bien. Bueno, viene por la gracia preveniente, todo irán, recuerde, la gracia preveniente se extiende a todos potencialmente irán a Jesucristo, todos potencialmente. Pero todos tienen esa posibilidad de ir. Algunos no van, otros van. Eso es uno. El- pero en cuanto acá de la suficiente, no es Cristo suficientemente, o esta doctrina no es suficientemente cristocéntrica, en el sentido que primero parte del decreto, es decir, Dios decretó a unos salvar y otros que se pierdan.
y Cristo sería subordinado a este decreto nada más. En cambio, la elección en el arminianismo es más Cristo, de hecho es eminentemente cristocéntrica. Y creo que si pasamos a la siguiente, a la predestinación arminiana, va a quedar un poco más claro la respuesta a mi hermano Alex, de ese punto de que la predestinación arminiana, de la perspectiva arminiana, es mucho más cristocéntrica. Predestinación es escoger a un grupo de personas, pero aquí vamos a definir lo que es la predestinación desde el punto de vista arminiano. La predestinación es el propósito misericordioso de Dios de salvar a la humanidad de la ruina completa. Y la elección es el escogimiento universal de Dios de todos los humanos, que espera la respuesta sin que se le coaccione. Esta elección en el arminianismo es cristocéntrica. Esta elección está condicionada a la fe. Los elegidos son escogidos no por decreto absoluto, como en el calvinismo, no hay un decreto absoluto, sino que los elegidos son escogidos por la aceptación de las condiciones del llamado. ¿Cuáles son las condiciones del llamado? La fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. Entonces aquí Cristo se convierte en lo fundamental de la elección. Dios escoge en base a la fe, en base a la fe en Jesucristo. Cristo no es el mediador acá de la elección, sino que es el protagonista de la elección porque Dios escoge en la persona de Jesucristo, lo que tiene fe en la persona del Señor Jesucristo. John Wesley dijo, la elección como un llamado divino que reciben algunas personas para alcanzar la felicidad eterna, pero considera también que esta elección es condicional, al igual que su contrapartida, la reprobación, condicional a la fe o condicional a la incredulidad. Aquí hay una condición entonces en el arminianismo para ser elegido. La condición es la fe en la persona del Señor Jesucristo. No es la fe en sí misma, sino la fe en una persona, la fe en Jesús. ¿Qué es lo que es la fe? La fe no es una sustancia, no es algo abstracto, no es una energía, no es como una sustancia que viene del cielo y que es depositado sobre el ser humano, que lo condiciona y lo incita a creer. No es eso la fe. Ya hemos definido lo que es la fe, ¿verdad? En las clases anteriores. La fe es una confianza, es una disposición de la mente y de la voluntad. Está compuesta del conocimiento, del asentimiento y de la apropiación. Yo el que debo escuchar algunas verdades. Por medio de la palabra de Dios viene el oír palabra de Dios. Yo debo dar mi asentimiento a estas verdades. Yo debo apropiarme de estas verdades. El que cree es el creyente, es el ser humano, es el individuo. Dios no puede creer en lugar del individuo. Pero si yo escucho la palabra, si yo conozco la palabra, yo doy mi asentimiento a esas palabras y me apropio de esas palabras, es resultado de la gracia preveniente. Nunca actúo yo solo o en autonomía, sin acción del Espíritu o influencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que me lleva a creer y apropiarme de esta verdad que estoy escuchando. Eso es la fe. Es una disposición de la mente y de la voluntad, es una confianza. Yo debo creer. Esta elección es en base a la presencia de Dios. Y aquí tenemos que utilizar algunos textos bíblicos. Por favor, mis queridos hermanos, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 29. Cualquier hermano que lo tenga, le puede dar lectura, por favor, a estos dos pasajes. Sí, en el nombre del Señor dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien. La
La elección entonces, según lo que dice 1 Pedro capítulo 1, verso 2, elegidos según su presciencia, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios conoció desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, Dios conoció. Este conocer está relacionado con el amor, es decir, Dios desde antes de la fundación del mundo amó a las personas. Ama a las personas porque las conoce, es decir, no puede amar a los que no conoce. ¿Amó a algunas personas entonces? Porque las conoció. ¿En qué sentido las conoció? Conoció que estas personas iban a ejercer la fe en la persona del Señor Jesucristo. Como estas personas ejercieron la fe en Cristo, entonces Dios les escogió. No escogió a los que lo iban a rechazar, escogió solamente a los que iban a creer en Jesucristo. En este sentido, primero es la fe y después la elección, en un sentido lógico. En cuanto al tiempo, la elección y después la fe. Pero como para Dios no hay tiempo, no hay pasado, presente, futuro, todo es una realidad viviente, entonces para Dios escoge previendo la fe de las personas. Esa fe no es una obra. Cuando los calvinistas se refieren a los arminianos, lo presentan así. Entonces, si el hombre cree y Dios lo salva porque cree, entonces Dios ya no sería soberano porque el ser humano estaría decidiendo su salvación. Si tú crees para ser salvo, entonces tú decides tu salvación. Si tú decides tu salvación, entonces ya Dios no es soberano, sino que tú eres el soberano. Y Dios tiene que recompensarte por creer. Entonces la salvación ya no sería por gracia, sino que sería una recompensa, sería un premio, una retribución por creer. Entonces Dios no se lleva toda la gloria, se lleva la gloria al ser humano principalmente, porque Él creyó, hizo una obra, que es la fe, y Dios le recompensó de acuerdo a esa fe. Eso es eso es, entonces la salvación ya no es por gracia, es por obra del ser humano. ¿Y cuál es la obra del ser humano? La fe. Así entiende el calvinismo la fe. Pero la fe en las Sagradas Escrituras, en esa lógica, evidentemente que sí, porque es una lógica, el calvinismo es una lógica humana, pero en las Sagradas Escrituras la fe corre paralelo con la gracia. Y la fe en las Sagradas Escrituras es la antítesis, el polo opuesto de las obras. Por lo tanto, en la Sagrada Escritura la fe nunca es presentada como una obra. Siempre es contrario y es la antítesis de las obras. Por lo tanto, no, el hecho de que el ser humano crea, bajo ningún punto de vista debe considerarse como una obra. Porque la fe es una acción, una disposición de la mente, de la voluntad. Y Hermano se puede Pablo, atribuir al ser humano, a lo- no a nadie más. Sí, hermano Cristian. disculpe, leemos el otro verso y la otra consulta. En mi iglesia a veces dicen que la fe la da Dios y dejan amarrado ahí más hacia el calvinismo. Sí, por favor, leemos en Romanos 8:29. ¿Lo leemos? Por favor, hermano Cristian, adelante. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, podemos seguir leyendo, por favor, hermano Cristian. El siguiente versículo bíblico. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya, primero entonces el que antes conoció, después de conocer, De nuevo, eh, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a predestinó estos entonces. también. Predestinó, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esa es la orden, ¿verdad? Sí, Perfecto. Muy bien. El amilanismo entonces presenta esta doctrina de este punto de vista. Primero Dios conoce,
lo que iban a creer en Jesucristo, luego los predestinó, después vino la predestinación, después los llamó en el tiempo, aquí estamos viendo el tiempo, después los justificó y finalmente lo glorificó. Todavía nosotros no somos glorificados, pero para Dios ya a todos nosotros nos ve glorificados, porque Dios sabe todo, ¿no? Está sobre las dimensiones espaciales y temporales también. Bueno, en el libro que le envié, ahí está la explicación de Robert Picirilli acerca de la fe. Gramatical y sintácticamente, fe no es un don de Dios, sino que la gracia salvadora de Dios es un don de Dios, pero no la fe específicamente, sino la gracia salvadora de Dios. Sintáctica y gramaticalmente es así. Si se entiende la fe como un don, solamente en el siguiente sentido debe entenderse. La capacidad para creer proviene de Dios, los medios para creer vienen de Dios, la capacidad de persuadir en el ser humano para que crea proviene de Dios, el libre albedrío, la de vuelta de la voluntad, la potencialidad de creer del ser humano, la ayuda al ser humano para que pueda creer proviene de Dios. En ese sentido solamente se puede considerar como un don de Dios, pero en última instancia es el ser humano el que debe dar su asentimiento, escuchar y apropiarse de la verdad. Dios no puede hacer eso. Eso lo hace solamente el ser humano. Bien, eso es la lección según la presencia de Dios, entonces, desde el punto de vista arminiano. Perfecto, mis queridos hermanos. Eso es lo que tenemos que ver con respecto a esta doctrina de la predestinación, desde el punto de vista arminiano como calvinista. Yo sé que hay varios términos, varios vocablos, pero hay que manejarlos para entender ambos puntos de vista. Uno parte del monergismo y el otro desde el punto de vista sinergismo evangélico. Después, cuando veamos acerca de la perseverancia de los santos y la salvación no se pierde o no se pierde, como usted ya conoce la predestinación, se va a dar cuenta qué opina y bajo qué fundamentos cree uno u otra posición teológica. Además que en esa doctrina son 4 puntos de vista: calvinismo clásico, calvinismo moderado, arminianismo reformado y arminianismo wesleyano. Son varios puntos de vista, no solamente uno. Perfecto, mis hermanos, estamos en la hora. Vamos a concluir. Otro comentario antes de despedirnos? Antes de Hermano Pablo, finalizar. Sí, hermano Alex. ¿sería posible que me nombrara nuevamente cuál era el nombre del libro? Uno que usted citó, algo del calvinismo. Ah, la institución de la religión cristiana. Sí, no, pero era un libro sobre como algo que Confrontando el, calvinismo. cal- Sí, confrontando el calvinismo, la doctrina que hace ver a Dios peor que el diablo. ¿Esa? sí, me llamó la atención el título. ¿Cuál es el autor? Eh, Peter and James Putney. Es un pastor bautista. Los bautistas. Aquí está el libro. Este es el libro. Le voy a sacar una fotografía y se lo envío. Ya. Y Es muy también severo el hizo pastor. mención usted de una tesis de Kerry Wilson. Si tuviese también el nombre de esa tesis Ah, como para poder sí, tenerla. sí. Los fundamentos, el fundamento del calvinismo agustiniano de Ken Wilson, Ya, un doctorado en filosofía de la Universidad de Oxford. Esta súper. tesis es un resumen de la tesis, pero aquí él concluye, y lo cito en mi trabajo, en el libro que le envié. No sé si ya lo leyeron, ya el libro que yo le entregué. Eh, Está bueno. pero él dice aquí que por estas razones el diminuto fundamento que sostiene la impresionante estructura lógica del calvinismo agustiniano se debería declarar y condenar como inestable e inseguro. Se lo envío entonces, se Gracias, le voy a hacer hermano. una fotografía, se lo envío al grupo de WhatsApp. Gracias, hermano. Hermano Eliazar, adelante. Hermano, tengo dos preguntas. Pregunta número uno. Después de haber leído el libro y todo,
igual quedan muchas como cosas, son cosas bien fuertes las que plantea el calvinismo. Y bueno, igual dar las bases para que nosotros también podamos tener la defensa ante esto, porque como que hasta a uno le da vergüenza decir hoy soy arminiano, porque no teníamos como las bases claras, pues no sabíamos lo que queríamos, entonces el leer el libro de verdad que se entiende muy claro. Pero la pregunta es, ¿podríamos considerar calvinismo como miembro de este mismo cuerpo? Pregunta número uno. Sí, hermano Eliezer, sí. Son hermanos en Cristo. Son miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Creen exactamente lo mismo en cuanto a las doctrinas fundamentales. La doctrina de la predestinación es periférica, no es fundamental para la salvación. Todas las otras doctrinas son exactamente las mismas. No es una herejía, pero es un enfoque y es, igual que el arminianismo, un enfoque, un sistema teológico dentro del mundo protestante y evangélico. Legítimo dentro del mundo protestante evangélico e histórico también, porque es la posición de la Reforma de Ginebra, de los Países Bajos, la Iglesia Reformada y la Iglesia Presbiteriana. Y de la perspectiva arminiana, es una teología que es defectuosa y que ofende a Dios. Aquí estoy hablando en términos teológicos nada más, no condenando como hereje, sino eh, es una doctrina errónea, no es consecuente con la Sagrada Escritura y es una doctrina contradictoria. Es enrevesada, es contradictoria y, se caracteriza por la bruma intelectual. Está adornada de terminologías ricas en filosofía, pero los fundamentos son más paganos que bíblicos, son muy inestables también. Pastoral, evangelística y misionalmente es desincentivadora para la pastoral, para las misiones y para la evangelización. Desestabilizadora. Pastoralmente es, eh, es, es un obstáculo porque las iglesias no crecen. Las iglesias que crecen son las iglesias que son arminianas. Las iglesias calvinistas son iglesias muy, muy pequeñitas, muy pocas, son muy reducidas, porque no tienen precisamente la, la actitud, la emoción, el fervor, la pasión por sentirse parte dentro del proyecto de Dios de salvar al mundo entero por medio de la predicación del Evangelio. Potencialmente, mientras más me esfuerce en predicar el Evangelio, más personas habrán para salvarse, pero el calvinismo no cree eso, porque no depende de nosotros, depende solamente de Dios, y ya está decretado todo eso. Pero no es una herejía, son parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Hay una comunión espiritual. Sin embargo, hermano Eleazar, lamentablemente, el nuevo calvinismo de la Coalición por el Evangelio, Sproul, Paul Washer, Miguel Núñez, principalmente Miguel Núñez, Sugel Michelén, y toda Coalición por el Evangelio del nuevo calvinismo general, en grandes rasgos mundial, ha dividido las iglesias, ha causado muchos problemas y tiene algunas características sectarias, de tal modo que en algunas iglesias a los arminianos no se le está dando la Santa Cena. ¿Por qué no Amén. se le da la Santa Cena? Porque a nosotros, que nosotros somos sus hermanos, hermanos de los calvinistas, somos hermanos en Cristo, pero ellos, algunos, no todos, no nos están considerando como hermanos, sino como alguien incrédulo, y enseñamos otra cosa. Por eso es que no merecemos el participar de la Santa Cena. El problema no lo tenemos nosotros, sino ellos, cómo nos miran a nosotros. Ya no nos están mirando como hermanos, sino como objeto de proselitismo. Hermano Cristian, Hermano Pablo, ¿para qué sirven los pastores si uno no se puede perder? ¿para qué sirven los pastores si uno se puede perder? ¿En qué sentido? ¿Qué sentido lo dice mi hermano Cristian?
que el pastor siempre está para ordenar y guiar el rebaño, pero si la oveja no se puede perder por ningún motivo, eh, su uso casi es, no sé, para la foto. Ah, claro. Eh, bueno, ellos tienen su forma de- Ellos hablan, mira, el tema de solamente la predestinación, pero en cuanto a la santificación, allí no tienen problema. No, eh, De la disciplina espiritual, de la perfección no, cristiana, de la oración, del hermano ayuno, Pablo, lectura de palabras. ¿Sí? hermano Pablo, recuerda que mi iglesia es calvinista Sí. y no hay santificación, no se ha predicado nunca eso. De hecho, se burlaron del texto bíblico que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Lo dijo así mi pastor, dijo, es que sin santidad nadie verá al Señor. Pensando que se burlaba de nosotros, los arminianos, pero no entendiendo de quién se está burlando al decir eso. Ah, bueno, yo creo que es una iglesia, hermano Cristian, que no conoce, que no conoce ni el arminianismo, ni conoce bien el calvinismo, yo creo. ¿Ah? Yo creo que ese es el problema. No conoce ni uno ni lo otro. Eh, en realidad no conoce, no conoce mucho. Puede ser por eso. Pero fanatizó en cuanto al calvinismo. Es un grave problema. Es el problema. Volvió el calvinismo, lo volvió en una idolatría. Porque la teología también se puede volver idólatra. Están idolatrando el calvinismo. A esos extremos se llega cuando estos dogmas teológicos lo exaltan a ese nivel. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos concluido ya la clase.